responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos, ya buenas tardes, como de costumbre en el programa Buen Provecho. Les habla Blanca Rosa Mármol de León y nuestro segmento es la justicia. Estamos como de costumbre en la dirección general Jaime Nestari, en la producción Willis Arcaya, en la producción del programa Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González. Bueno, ustedes saben que este es un segmento de estos programas de mediodía en el cual nos ocupamos fundamentalmente de la justicia, lo cual abarca muchos puntos, ¿verdad? Muchos, porque la justicia está en todas partes. Bueno, estuve revisando para la conversación nuestra del día de hoy lo que está pasando en la justicia en Venezuela y en el mundo, por supuesto, como siempre lo hacemos. Y me llamó muchísimo la atención esta semana y supongo que a ustedes también, ¿verdad? Estas ejecuciones que se hicieron, ejecuciones en la horca que se hicieron en Irán, que son particularmente terribles e impresionantes por todo, por la manera de llegar a la decisión, por la forma en que se ejecuta a las personas, por los delitos que presuntamente se les imputaron, por los jóvenes que eran estos dos, y lo cual no legitima en ningún caso, por supuesto, que a mayor edad, con mayor facilidad se puede a condenar a alguien a la horca, pero todos son elementos que juegan en esta terrible noticia que ha circulado por el mundo entero. He estado revisando y resulta que en Irán es el segundo país en el mundo, después de China, con mayores ejecuciones judiciales. Es decir, que primero está China y después el segundo país en ejecuciones anuales, según el informe de Amnistía Internacional, es Irán. Y esto nos pone a pensar a nosotros en muchas cosas, en la conveniencia o no de la pena de muerte, en las diferentes maneras de ejecución de esa pena, en el respeto o no del debido proceso, que lo hemos hablado tanto aquí y que yo lo pongo de una manera completamente accesible y lógica, porque no se necesita ser abogado para entender lo que es el debido proceso. Sabemos que es el derecho a la defensa, el derecho al acceso a las actas, la transparencia en general, la publicidad, la concentración, todas esas cosas que hacen que se garantice que la persona tenga un proceso justo, porque frente al Estado, la persona que está siendo juzgada está en inferioridad de condiciones, está en minusvalía, porque el Estado tiene toda la fuerza para castigarla, para hacerle el juicio, para tenerla presa o no, y todas esas cosas que conlleva un juicio penal. Ahora bien, en el caso de Irán,
es especialmente complicado y no es que uno vaya a comprender en el sentido de aceptar esas muertes en la horca, esas ejecuciones en la horca, sobre todo sabiendo que no hubo un debido proceso, sino que las, los conceptos, las imputaciones para llegar a eso son realmente tremendas. Aquí, en este caso que estamos hablando, fue por una presunta blasfemia por haber insultado al profeta Mahoma. Ellos hicieron comentarios en Telegram, parece que trabajaron en las redes, eran dos jóvenes, publicaron por internet contenido contra la religión y promocionaron el ateísmo. Básicamente fue lo que pude recoger como las conductas que se le imputan a ellos. Ahora bien, esto es algo que amerita o que merece una pena de muerte en primer término. En segundo término, esta muerte en la horca es especialmente horrible. Ahora, ellos estuvieron detenidos y fue una sorpresa para mí porque creí que había sido algo, digamos, muy violento y muy rápido de la forma que lo presentaron en la información pública, pero tenían detenidos 3 años y se dice que tuvieron un juicio, que yo lo pongo aquí entre comillas. Bueno, es decir que en Irán, como ya les advertí, las ejecuciones son el día a día y, por ejemplo, en el 2021 hubo 246 ejecuciones. Eso que no fuera difícil, yo no me puedo imaginar, siendo juez penal como fui y hasta magistrado en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, tomando una sentencia de muerte en esos términos y por los hechos que les estoy hablando aquí en este momento. Sin embargo, esa es la realidad y pensé que a lo mejor sería bueno que comentáramos eso por aquí para tratar de entender qué es lo que está pasando y, por supuesto, para rechazarlo, porque no cabe otra. Indudablemente, disculpen, en Irán se incorporó, para que ustedes lo sepan, la Sharia en el código, además del código penal. O sea, ellos tienen un código penal base y además incorporaron las leyes de la Sharia y el Poder Judicial de Irán tiene jefe, lo cual es la negación de un Poder Judicial autónomo, como ustedes lo saben, y lo hemos hablado mucho aquí. Ellos tienen un jefe y ellos tienen que rendir cuenta. O sea, el ayatolá está por encima del presidente. Y el jefe del Poder Judicial es un ayatolá que está designado por el líder supremo. Y ese ayatolá le tiene que responder al líder supremo. O sea que vendría en 3 grados. El líder supremo, el ayatolá, que controla el Poder Judicial, y el Poder Judicial. Entonces, ese líder supremo, a pesar de estar designado por un cuerpo electo, no le rinde cuentas a nadie. Lo cual es totalmente ayuno de garantías de la administración de una justicia imparcial, porque no se rinde cuenta, es decir, no importa si la sentencia fue razonada o no, si la persona se le hizo el juicio como de acuerdo con la ley o no, si se probó o no la culpabilidad. O sea, ustedes entienden lo que esto significa. Ahí también en Irán las mujeres no pueden ser jueces, aunque estén preparadas en el campo, aunque hayan estudiado la materia, no pueden ser jueces, sino ayudantes de jueces varones. La judicatura, es decir, los tribunales, son prácticamente un instrumento de represión de los opositores, es decir, para reprimir a los opositores. Aquí
la acusación frecuente es actuar contra la seguridad nacional. Y los tribunales trabajan estrechamente con el servicio de inteligencia. Entonces, con frecuencia se les niega acceso al abogado defensor al juicio que se está llevando. Y con frecuencia también las sentencias se basan en confesiones obtenidas en interrogatorio. Y hay también ausencia de pruebas. O sea, que en este caso que nosotros estamos hablando, por lo que he leído, no había pruebas, se basaron en confesiones que obtuvieron en interrogatorios en los cuales son sometidos por la fuerza, son maltratados y después dicen que la persona admitió lo que aquí se llama admisión de los hechos, que también con frecuencia se logra forzando la voluntad de las personas. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es, admites los hechos o te quedas allí para siempre esperando la sentencia, lo cual es una pena anticipada, como ya les he comentado antes por esta vía. Entonces, el código penal que sirve de base, más las leyes de la Sharia incorporada, más la ley del talión, están vigentes en Irán. Entonces, en una situación así, en ese escenario, ustedes se imaginan cuáles son las esperanzas de justicia que una persona pueda tener, como en el caso que nosotros estamos hablando. Existe, por ejemplo, la aplicación de penas como la lapidación por adulterio y el azotamiento por diversos delitos. Antes tenían la responsabilidad, antes de 2012, para las niñas a partir de los 9 años y para los 15, y a partir de los 15 para los niños. Ahora eso lo cambiaron y es para después de los 18 años. Sin embargo, se tiene conocimiento de que se han hecho ejecuciones de menores. Es decir, se ha condenado a muerte a menores y se han ejecutado. Esta ley Sharia, que es la ley de la religión islámica, se incorporó al cuerpo legislativo y se modificó el Código Civil, el Código Penal y las leyes de derecho de familia, lo cual incluye especialmente el matrimonio, el divorcio y la custodia de niños. Es un conjunto de leyes penales lo que tienen, un conjunto de leyes penales islámicas que fueron aprobadas en 1991 por el Parlamento y fueron ratificadas por el Consejo de Discernimiento, así se llama, en el mismo año. Que dicho sea de paso, qué bien suena eso de Consejo de Discernimiento, pero ojalá que así lo fuera. Es un código islámico que tiene pues todas esas características que les he dicho, que tiene un poder judicial con jefe, que tiene un líder que a su vez da órdenes y que no es controlado por nadie, tiene todas esas características del juicio sin acceso a la defensa con frecuencia y las mujeres no pueden ser jueces, el actual presidente de Irán era jefe judicial de Irán. Y además, algo muy importante que no les dije, que es que una gran mayoría de los jueces en Irán son clérigos, es decir, religiosos. De manera que, bueno, es como un doble rasero, ¿verdad? Porque es un rasero legal y un rasero religioso, entre comillas, una falta de autonomía terrible y evidente, y sobre todo que no hay debido proceso. Entonces, en una situación así, las personas no tienen realmente un derecho a la defensa. Y estas condenatorias son muy discutibles.
Y desde ese punto de vista, salta claramente a relucir la injusticia que hay en estos casos, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto por allí comentarios de, no sin embargo, sino obviamente, de personas que dicen que el mundo democrático es indiferente a lo que pasa en estos países. Y es verdad, lo es indiferente a lo que pasa en estos países porque, bueno, es como que si se hubiera aceptado. Sí, ahorcaron a estas dos personas porque promovían el ateísmo, porque por las redes fueron en contra de la religión y es simplemente les aplicaron la pena de muerte y los ahorcaron. Y no hay reacción, por lo menos no se ha visto a nivel mundial. Esto es muy preocupante porque realmente no digo yo que nosotros lo podamos cambiar, nosotros los que no estamos regidos por ese sistema, pero sí creo que nosotros podemos reaccionar y podemos exigirle al país, por ejemplo, cosas como el debido proceso, que es algo universalmente establecido y universalmente admitido como la única manera de llegar a la justicia, a una sentencia justa. Entonces, eh, las leyes de TASIR, que así se llaman, no solo se ocupan, que también las aplican allá, del derecho penal, sino que han otorgado a los jueces el poder de ejecutar y encarcelar a los condenados por delitos como guerra contra Dios, por ejemplo, que equivale a traición y a terrorismo y a conspirar con potencias extranjeras. También se les ha otorgado, tienen el derecho o la facultad de pronunciar sentencias como 74 latigazos por desacato a un funcionario público, por asambleas ilegales, por venta de bebidas alcohólicas, por alteración del orden público y por mentir a las autoridades públicas. Entonces, estas leyes, ¿verdad? Que son también la ley de retribución, que está además de la ley del talión, que ustedes deben recordar que es ojo por ojo y diente por diente, que así se decía desde el principio. Esta ley que les estoy comentando se basa en la ley del talión, en la noción. Esa se llama la ley quizás. Y es ojo por ojo, diente por diente, y se me olvidó decirles lo peor, vida por vida. A menos que la víctima, tiene esta sección, o su familia, perdone al perpetrador y o acuerde recibir una indemnización por la muerte. Y eso lo llaman precio de sangre. Todas estas leyes están disponibles por internet y pueden ser consultadas por ustedes si les interesa el tema. Ahora bien, este Poder Judicial iraní no es que transcribe, ustedes disculpen, pero hay un insecto por aquí que me está rondando que no me agrada. Las leyes de la República Islámica modifican esta ley Sharia, o sea que no es absolutamente exacta la que está incorporada en la ley islámica, pero sí tiene mucho de esas leyes de la Sharia. Entonces, en la forma original, la ley Sharia, por ejemplo, no permitía la apelación y los jueces locales tenían la última palabra. Imagínense qué riesgo tan grande, porque si hay una garantía de una mediana obtención de justicia es que se pueda apelar, pero una sentencia que nace definitiva es terrible. Y eso es lo que tenemos aquí analizando esta legislación de Irán en el ámbito penal. A veces dicen que los acusados pasan de apelación en apelación durante años. Eso también pasa aquí, sin ser la ley Sharia, ¿no? Dependiendo del nivel de evidencia en su contra y si existe una duda razonable. Eso lo haría pensar a uno que a lo mejor hay una esperanza de justicia, pero parece que es muy exigua realmente. Y los condenados los pueden volver a juzgar, aunque muchas veces los juzga el mismo juez que los condenó.
sea que la esperanza de que recapacite, digámoslo de esa manera, creo que es bastante remota. Entonces, aquí hay un comentario que me llamó la atención, que hubo una propuesta en 2008 por el ayatolá Hashemi Sharudi, que se considera un moderado, que pidió a los jueces que llevaran a cabo más castigos corporales, imagínense ustedes, y menos encarcelamiento. Porque el encarcelamiento prolongado, y cito textual entre comillas, es caro, no es efectivo y reintegra a los criminales a la sociedad. Entonces es una propuesta de preferir el castigo corporal que ya les he mencionado, que son los latigazos, que es la lapidación. Bueno, eso ya va más allá del castigo porque es muerte. Y todo eso porque sale caro tener a la gente encarcelada y reintegra a los criminales a la sociedad. De esa reintegración a los criminales, entre comillas, a la sociedad, vamos a hablar más adelante en este programa porque también tengo un comentario actual sobre lo que pasa en Venezuela y que tiene que ver con ese tema. Entonces, esas leyes de Quisa que les estaba hablando de retribución implica que ha habido lesiones infligidas a la víctima, ¿verdad? Y si una persona mutila intencionalmente a otra persona, la víctima o la familia de la víctima tiene derecho a una retribución equivalente. Sin embargo, la víctima puede perdonar al autor y en ese caso no se ejecuta la sentencia, pero se debe pagar el precio de sangre, que ya les comenté. Si ha habido homicidio intencional, asalto y agresión intencional, se pueden aplicar las leyes estas de Quisa. Si la muerte fue accidental o lesión no intencional, no se puede hacer cumplir, pero la persona puede incurrir hasta en 3 años de prisión y tiene que pagar una indemnización. Siempre hay una indemnización. El juez condena al autor y no determina si se aplicarán o no esas leyes, ¿verdad? Eso se considera en la apelación si la persona es declarada culpable en ella. Y la edad legal antes era, como les dije, muy baja para ser responsable penalmente, 9 y 15 años, ahora es 18 años en adelante. Dependiendo del crimen, serían castigados con una sentencia discrecional que puede ir desde una sentencia hasta cadena perpetua. A veces la pena de muerte se puede utilizar si la persona ha sido condenada por corrupción generalizada en la tierra, como por ejemplo tráfico de drogas. Los delitos pasionales no se reconocen como legítima defensa, a excepción del cónyuge adúltero. La autodefensa y la locura también se definen de manera restringida. Entonces, con la excepción del homicidio no voluntario y los delitos en que los requisitos de prueba son insuficientes, todos los demás delitos requieren pago de una indemnización por daño. Esto lo quiero destacar porque siempre existe la parte económica, la parte del resarcimiento. Aquí en Venezuela hay completamente, no es que no exista, pero es muy esporádica. No se lleva casi nunca a efecto. Y hay una cosa interesante aquí que les quiero destacar, que es que, por ejemplo, en el caso de un sicario, si una persona, si un asesino estaba trabajando bajo las órdenes de otra persona y puede probarlo, recibe una sentencia corporal, muy rara vez la pena de muerte, mientras que la persona que ordenó el asesinato sí tendrá que pagar de la manera que hemos venido diciendo, por las leyes de Quisa y por el ojo por ojo y el diente por diente. Bueno, ¿qué es lo que quiero yo o a dónde quiero llegar con estos comentarios que les he hecho? Primero, una breve panorámica sobre lo que es la administración de justicia en Irán, que es una herramienta en realidad contra la oposición. Bueno, ya vimos el caso con el que empecé nuestra conversación hoy, es porque disentían y estaban hablando en contra
de esa religión o esas leyes religiosas que existen en Irán. Pero además, eso incide sobre la conducta personal y los derechos de las personas, porque si los tribunales penales son una herramienta, si no tienen autonomía, como ya les dije, si quien los dirige no le responde a nadie, entonces los ciudadanos están absoluta y totalmente sometidos a la voluntad del régimen de turno, que en este momento sabemos que volvió a ser el Islam, ¿verdad? Y ellos tienen pues ese poder omnímodo sobre las personas, y entonces no es de extrañar que se haya producido una sentencia y una ejecución de la misma como la que hemos visto. A mí sí me llamó la atención que eso que les comenté, de que con frecuencia la imputación es traición, terrorismo y conspiración con potencias extranjeras. Eso me llama la atención también porque aquí con frecuencia la imputación es traición a la patria, antes era agresión al centinela, y son imputaciones que se repiten para llevar a la gente presa, no importa los hechos a los cuales se estén refiriendo, no importa la incautación que les hayan hecho o no, y las pruebas que existan o dejen de existir, terminándose con frecuencia en esta admisión de los hechos, que es prácticamente una confesión, como les dije antes, que también vemos que en este Poder Judicial de Irán se hace, porque si no pueden ser años presos sin sentencia. De eso también quiero hablarles en esta próxima pausa, después de la pausa, de ese tiempo preso sin sentencia, pero en ese caso aquí en Venezuela. Y también de esa admisión de los hechos o confesión aquí en Venezuela. Entonces, bueno, ese era finalmente lo que quería destacar, el comentario sobre este tema terrible que todos contemplamos con horror de la ejecución de estas dos personas, y hay muchísimas, infinitas más. Este año 2023 ya llevan también muchísimas ejecuciones, porque recuérdense, después de China es Irán quien más ejecuciones tiene, o sea, quien más condenas a muerte tiene. Eso es lo que quiere decir. Y llevan en el 2023, aquí lo tengo anotado, más de 200 ejecuciones, señores, y estamos en mayo. Pero vamos a una pausa y seguimos conversando en la próxima, después de la próxima. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal, segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones.
es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de nuevo, después de la pausa, estamos en el programa Buen Provecho, en Martes de Justicia, estamos por RCR y les habla Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, en el espacio anterior hablamos de estas ejecuciones que todos vimos con horror, estas dos personas que en Irán fueron ahorcados por disentir prácticamente. Los términos del disentimiento no los conozco, no sé si el mayor o menor irrespeto en que hayan incurrido, pero lo que sí tenemos claro es que una pena de muerte es a ojos vistas de cualquiera excesiva. Claro, ahí tienen ese elemento religioso, entre comillas, que yo les expliqué, y los clérigos formando parte del Poder Judicial. Ahora bien, yo les había dicho ya cuando nos despedíamos que quería brevemente conversar con ustedes otros puntos aquí hoy, ya que estamos hablando de justicia. Y en este caso ya estamos en Venezuela, ¿no? Entonces, un escándalo, algo que me pareció escandaloso y que también vi que no tuvo mayor resonancia, fue la institución que se hizo en Caracas de 15 jueces penales sin procedimiento alguno. De repente un día, en la mañana, encontramos la novedad de que estaba rodeado el Palacio de Justicia, así llamado, por soldados. Después de las informaciones que fui obteniendo, fue que los jueces se los convocó a la presidencia del circuito y una vez que estaban allí se les dijo así directamente que estaban destituidos, sin procedimiento de ningún tipo, ni disciplinario ni penal. En todo caso tendría que haber sido disciplinario para poder después eventualmente, si fuera el caso, llegar a uno penal. Parece que no era porque no les imputaron delitos, entonces si se trataba de destituir tenía que haber habido un procedimiento disciplinario. Bueno, lo cierto es que no lo hubo. Fueron llamados a la presidencia del circuito, se les dijo que estaban destituidos y cuando salieron de allí no les dejaron ingresar de nuevo a su despacho si no habían llevado consigo las jueces carteras, los jueces maletines o lo que fuera, y las mujeres igualmente tampoco son maletines. No se les permitió irlos a buscar, los llevaron hacia el estacionamiento en la misma forma en que se lleva a los presos a los tribunales, no que yo le apruebe, pero me parece igualmente mal para los jueces. Y cuando estaban allí, les permitieron hacer una llamada para que alguien del tribunal en el cual se desempeñaban
le bajara sus pertenencias al estacionamiento del Poder Judicial y de allí se retirara. Ese fue el procedimiento para remover a 15 jueces penales aquí en Caracas, en Venezuela, el día de hoy, o sea, en estos días, en el mes de mayo o a fines del mes pasado. Esto lo quiero destacar porque tampoco hubo resonancia de eso. Aquí creo que de tanto ver el abuso de la ley y la ausencia de autonomía de los jueces, se ha producido como una especie de aletargamiento de la ciudadanía que ya ni protesta por este tipo de cosas. ¿Por quién fueron sustituidos estos jueces? No lo sabemos. Es obvio que estos jueces que van a sustituir a los que quitaron de esa manera serán unos jueces sometidos, serán unos jueces temerosos y si no son temerosos serán agradecidos. Porque no me queda la menor duda de que en su mayoría por lo menos serán jueces que no están calificados para el ejercicio del cargo, jueces improvisados, jueces que nunca pensaron estar allí, ni en sus sueños más audaces, y jueces que van a obedecer. ¿Qué significa esto? Eso es un daño terrible, no solo para los jueces que fueron removidos, y por eso que lo quiero destacar aquí, es que al final los damnificados son todos los habitantes de Venezuela, porque son todos los habitantes de Venezuela los que se quedan sin justicia autónoma. Son todos los habitantes de Venezuela los que tienen un poder judicial penal que no es independiente. Y si no hay un poder judicial independiente, pues no puede haber justicia. Y ese es el punto sobre el cual he insistido siempre y vuelvo a insistir y se lo señalé en el caso de Irán y se lo señalo ahora en el caso venezolano, no ya refiriéndome a unas personas juzgadas, que casos los hay y muchos, sino refiriéndome a los que juzgan, a quienes juzgan. Es decir, en este caso, fueron los jueces quienes fueron privados de procedimiento alguno para ir contra una decisión de su destitución que al final ni se sabe de dónde vino, porque los convocaron a la presidencia del circuito judicial. ¿Quién tomó la decisión? No lo sabemos. No lo sabemos si la presidencia del circuito la comunicó, si la presidencia del circuito tomó la decisión, que no podía en ningún caso haberlo hecho, pero fundamental es que fue una suprema injusticia. Bueno, eso es lo que tenemos en los tribunales penales en Caracas. Hoy por hoy, yo quería comentárselos hoy y ponderar la gravedad de una situación de esa naturaleza. Sin embargo, no trascendió, se hizo un despliegue de una soldadesca, salieron por el sótano y como que si fueran traficantes, como si fueran los peores delincuentes. Segura estoy de que allí habría, como siempre pasa, de todo. Jueces deshonestos, jueces honestos, jueces capaces, jueces menos capaces, pero para eso son los procedimientos, para establecer lo que es justo y lo que no lo es. Bueno, eso en relación a la autonomía del Poder Judicial, que era uno de los temas que trataba en relación a lo de Irán. Ahora bien, también quería comentarles hoy una sentencia que para mi gran sorpresa tuve conocimiento, no sabía que existía, es reciente, del Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela, eliminando la libertad por retardo judicial. Nosotros tenemos en el código un artículo, que es el 244, que establece que si se pasan 2 años sin que la persona haya tenido sentencia, pues la persona tiene derecho a que le den una libertad provisional para seguir asistiendo al juicio en libertad. Eso tiene toda la lógica porque si la persona estuvo a disposición del Estado durante 2 años
y el Estado a través de los órganos de justicia no fue capaz de llegar a una decisión firme en relación a la conducta de esa persona, estamos hablando del área penal, no pudo llegar a una decisión sobre si la persona cometió un delito y si se podía establecer su culpabilidad en el mismo, bueno, es absolutamente justo que la persona siga haciéndole frente a juicio en libertad. Bueno, la sentencia dice lo siguiente. Dice que esa sentencia de libertad por retardo perjudicial, que así se llama la libertad de la que le estoy hablando, está prácticamente eliminada, porque dice que el derecho a que los plazos se cumplan no se puede entender dentro de la categoría de un derecho fundamental. Es decir, que este plazo de los 2 años no es un derecho fundamental y que por lo tanto no procede la libertad esa por retardo perjudicial en los casos, y así lo pone esto, lo pongo entre comillas, no imputables al juez. Es decir, que no sean culpa del juez. Y considera que no es culpa del juez que en un juicio haya ausencia de la defensa, o sea, del abogado que defiende a la persona, o del fiscal, o que haya falta de traslado del imputado para que se celebre la audiencia. Aquí en esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no le parece que esos sean razones para, invocando este artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitar lo que se conoce en derecho como el decaimiento de la medida privativa de libertad. Es decir, eso significa que ya pasó el tiempo de vigencia de esa medida y que no se aprovechó, para decirlo claramente. Ahora bien, si la defensa no asiste a los actos del tribunal, si el fiscal no va, si los traslados del imputado no se hacen, eso es responsabilidad del tribunal y en última instancia de la administración de justicia en el país, porque tiene que estar garantizado que los actos se celebren, que los actos judiciales se celebren, y no puede estar sometida la persona a que cuando está detenida esperando su sentencia se permitan no asistir el abogado de la defensa, el fiscal del Ministerio Público, o que no lo trasladen sin que nadie haga nada por evitar eso. Ese es el punto. Entonces esta sentencia pone, para mi gran sorpresa, que los posibles retardos judiciales no imputables al juez. Considera que no es imputable al juez todas estas circunstancias que yo les he referido. Pues hay 2 puntos fundamentales aquí. No es que sea imputable al juez, es decir, no es que, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, no es que sea culpa del juez lo que prevé este artículo del Código Orgánico Procesal Penal. Lo que el artículo prevé es que si la persona ya fue sometida al poder penal del Estado, si ya estuvo detenida todo ese tiempo, y no dejemos de mencionar aquí las condiciones de las cárceles en Venezuela, y estando en esas condiciones no se llega a la sentencia por el motivo que fuera, tiene derecho a que sea juzgado en libertad. Entonces, no es que eso sea un derecho fundamental, que sí lo es, pero el punto es que ni dice el artículo que cuando no sea imputable al juez como condición para que proceda a la libertad, sino que no se trata tampoco de que sea culpa o no del juez. Ese no es el punto. El punto es que ya la persona estuvo sometida al poder del Estado y no fueron capaces de producir una sentencia a tiempo. Ese es el punto. Eso se basa, es fundamental en el principio de proporcionalidad, porque la persona no puede estar indefinidamente presa esperando que el Estado tenga bien funcionar o no en la administración de justicia. Bueno, yo les comentaba esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia porque me parece realmente deplorable, y es una decisión que prácticamente, ¿verdad?, elimina la libertad por retardo judicial. Es decir, que se autoriza completamente el retardo judicial. Eso no
En ningún caso va a darle el derecho a la persona que esté detenida esperando la sentencia a salir libre y deja sin efecto lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que de paso no es novedad porque ese Código Orgánico Procesal Penal en la práctica ha venido siendo distorsionado de una manera tal que el juicio que garantizaba que era lo más cercano a lo justo ya no lo es. Ya no lo es porque lo han llenado de excepciones y también de sentencias, que en este caso no voy a dejar de decir que lo dice la Sala Constitucional, ni siquiera es la Sala Penal, porque además ha habido en todos estos años de la Sala Constitucional una desmedida intervención de la Sala Constitucional en los asuntos penales. Y la Sala Constitucional se ha extralimitado tanto que se ha permitido revisar sentencias de la Sala Penal. De modo que por esos abusos y por esos excesos es que se llega a estas injusticias por esa vía, lo cual también es una distorsión de la aplicación de la ley. Bueno, entonces se los decía para que lo tengan en cuenta. Ya saben que hay además una especie es como una mala interpretación, no es suficiente. Es un defecto grave que tenemos aquí, abogados, jueces y mucha gente relacionada con el mundo judicial, de considerar un precedente lo que es una sola decisión. Un precedente judicial significa un criterio que se ha reiterado muchas veces y que cada vez que vaya al Tribunal Supremo va a resultar de la misma manera. Pero no es este el caso. Claro, las sentencias de la Sala Constitucional a veces dicen que son vinculantes, lo dicen ellos mismos, o sea, que son ellos los que mandan. Y esto nos recuerda a lo que vimos allá en Irán, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, así sucede y se invocan esas decisiones para, como en el presente caso, despojar a las personas de un derecho que está clarísimo en el Código Orgánico Procesal Penal y, por qué no decirlo también, en la Constitución. Ahora bien, el otro punto que también mencionamos cuando nos dimos ese paseo por esa justicia iraní que asusta realmente, es el punto de la admisión de los hechos. Aquí se llama admisión de los hechos. Allá la llaman confesión. Una admisión de los hechos en realidad es una confesión, porque admitir los hechos significa que la persona diga, sí, yo realicé esas acciones dirigidas a tal fin, sea por ejemplo contra la propiedad, contra la persona, qué sé yo, algo que consideran un atentado contra la libertad de expresión, ese tipo de situaciones. Bueno, aquí en Venezuela está pasando lo siguiente. Las personas se pasan mucho tiempo, con frecuencia, sometidas al juicio detenidas, presas, y la sentencia no se produce. Entonces, finalmente, un día, cuando ya la persona no puede más, y conozco casos directamente, le dicen, bueno, pero admite los hechos y te damos la libertad. Te ponemos una pena menor, porque la figura original lo que quería era evitarle los juicios al Estado, evitarle gastos a la maquinaria del Estado, con una especie de negociación en la cual la persona decía, sí, yo lo hice, pero en estas condiciones, lo que fuera, pero no se estaba discutiendo eso en juicio. Inmediatamente entonces se acudía a donde estaba tipificado el delito, se veía la pena, se veía si la persona tenía o no antecedentes penales y se le daba una rebaja por esa colaboración, para que valiera la pena haber confesado. Esa era la idea en este Código Orgánico Procesal Penal. Pero ¿en qué ha derivado esto? En que es un instrumento de presión.
es un instrumento de presión. ¿Y por qué yo caí en esto hablando de lo de Irán? Porque recuérdense que en Irán estábamos hablando de que gran parte del sustento de la decisión era basado en confesiones entre comillas, porque son confesiones obtenidas por la fuerza en interrogatorios feroces. Bueno, esta es una manera también, esta que yo estoy diciendo, de obtener una confesión a la fuerza. ¿Por qué? Porque, bueno, o admites los hechos ahora o confiesas ahora, o sigues preso hasta que se pueda sentenciar, hasta que la sentencia se produzca. No se sabe cuándo, y ahora ustedes acaban de ver, porque leímos juntos una decisión del Tribunal Supremo que dice que no hay libertad porque el juicio se demore, lo cual refuerza la posibilidad de aplicar esto que les estoy diciendo, de exigir una confesión, y en esas circunstancias la persona no decide libremente, obviamente que no. Personalmente conocí el caso de alguien que, siendo absolutamente inocente y teniendo ya 5 años detenido, no le quedó más remedio, según me comentó su familiar directo, que decir que confesaba, es decir, que admitía unos hechos que no había realizado. Y solo así pudo salir en libertad y recuperar, en este caso, casi el derecho a vivir, porque lo tenían encerrado injustamente con unas imputaciones y, como les dije antes, estaba en manos del Estado. Porque cuando la persona está en un tribunal penal y está detenido, está en absoluta y total inferioridad. Entonces, siendo esto así, les digo que la admisión de los hechos en Venezuela ha sido y es completamente distorsionada. Como lo es también esa figura de la libertad por retardo perjudicial, que ahora encontraron la manera de interpretarla, entre comillas, para no dar la libertad. Porque el objetivo es siempre no dar la libertad, dejar a la gente detenida presionándola. Entonces, con la admisión de los hechos pasa lo mismo. La persona tiene como opción o confiesa o se queda preso por un tiempo indefinido, no se sabe cuánto será. Yo sé que quienes me oyen tendrán conocimiento de casos cercanos relativamente, unos más, otros no, en donde también de cierta forma esto se ha cumplido. Y la intención mía es aclararle que la libertad es su derecho en estos casos, digan lo que digan las jurisprudencias que no lo son de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que la interpretación correcta siempre debe defenderse, porque es el fin de la norma lo que explica la interpretación de la misma, qué es lo que se persigue y qué es lo que se quiere lograr. En el caso de la admisión de los hechos, evitar un juicio y que la persona salga en libertad de ser el caso, o que tenga una pena más corta por haber colaborado, ¿verdad? Y en el caso de la libertad por retardo perjudicial, que la persona que ya ha cumplido con estar detenida pase a hacerle frente a juicio en libertad, lo cual es justo y equitativo. Bueno, con eso creo que hemos terminado, agotado los temas que tenía para hoy. Les doy las gracias por estar conmigo y nos vemos el próximo martes. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente
con certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La